estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a la Jornada Académica Científica. En esta oportunidad van a tener la ponencia de un destacado docente universitario de nuestra querida Universidad Peruana Unión. Es el magíster Arturo Zúñiga, destacado contador, consultor e investigador de nuestra Casa Superior de Estudios. Vamos a dejar el tiempo con él para tratar este tema importante de cómo hacer investigación en contabilidad. Estimados estudiantes, agradecido de poder participar en esta jornada académica de investigación. Muy agradecido por la invitación al equipo de Provesat. Tengo entendido que anteriormente han tenido otros temas complementarios respecto a lo que es investigación, lo que son mitos de la investigación, y en esta oportunidad permítanme presentar este tema que es bastante emocionante, bastante interesante, relacionado a lo que es el desarrollo o el planteamiento o la identificación de las variables para un proyecto de investigación en contabilidad. Yo he preparado un pequeño bosquejo, si podemos apreciarlo ahí en el monitor. Hoy atenderemos 3 asuntos. El primer asunto tiene que ver con el planteamiento o la identificación de la variable. Entonces, los temas que abordaremos en esta sesión tienen que ver con cómo identificar un tema de investigación, cómo plantear una variable contable. Luego intentaremos compartir aspectos relacionados a dar consistencia a un trabajo de investigación y terminaré esta sesión compartiendo algunas habilidades técnicas que deberíamos nosotros desarrollar en nuestra experiencia como ahora estudiantes, mañana futuros contadores públicos. Permítame iniciar con un término bastante importante que tiene que ver con lo siguiente: cómo nosotros como contadores, como futuros contadores, podríamos identificar un interés denominado interés investigativo, de dónde nosotros podemos iniciar un trabajo de investigación. Entonces, los contadores científicos reúnen evidencias para hacer aseveraciones sobre el comportamiento patrimonial y los procesos contables. Como buenos estudiantes y como buenos futuros contadores, nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar hechos atípicos, hechos anómalos, hechos diferenciados. Tener la habilidad para que en el día a día, en la ejecución de nuestras labores, nosotros podamos identificar aspectos diferenciados de la rutina. Yo he preparado algunos ejemplos para que esto se entienda de mejor manera. Por ejemplo, yo tengo una cartera de clientes que están acogidos al régimen especial de renta, y entonces ellos tienen pues su modalidad de pago del impuesto a la renta de una manera, y entonces yo me podría preguntar, por ejemplo, para intentar ubicar un interés investigativo, para intentar ubicar un tema de investigación, una pregunta como esta: ¿habrá diferencias en las utilidades de una empresa acogida al régimen especial de renta en un eventual acogimiento al régimen general? Y esta podría ser una pregunta interesante porque podría dar inicio a un tema de investigación. Un segundo ejemplo: la gestión de las actividades, ahí para lo que les gusta las finanzas. ¿Los ratios de gestión de la actividad o la gestión de la actividad influye en la liquidez? Y podríamos tener un interés investigativo interesante como para poder desarrollar un trabajo de investigación del corte correlacional, en la que nosotros intentemos buscar algún tipo de relación entre la gestión de la actividad y la liquidez. Un siguiente ejemplo para los que les gusta los costos. Por ejemplo, ¿un sistema de costos contribuye al planeamiento y control de utilidades? ¿Será que empresas que tienen implementado sistema de costos tienen una mejor performance en el control y en el planeamiento de sus utilidades? ¿O es indiferente? El planeamiento y control de las utilidades es diferenciado entre una empresa que tiene un sistema de costos a una que no tiene.
Y también podría ser parte del inicio para el planteamiento de un futuro trabajo. Un siguiente ejemplo, existen factores que contribuyen al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias. Nosotros también nos podríamos preguntar en esta primera fase del despertar el interés investigativo, en el tratar de identificar un tema de investigación para una futura tesis, para un futuro proyecto. ¿Existen factores que contribuyen al cumplimiento o incumplimiento? ¿Será que los factores del corte educativo, del corte social, del corte familiar, tiene alguna preponderancia con respecto a que un contribuyente cumpla o no cumpla con sus obligaciones? Creo que los ejemplos nos ayudan, así que he preparado otra batería de ejemplos para que nosotros podamos tener claro, porque este es el primer paso y es el paso fundamental. Si es que nosotros tenemos claro cuál es el interés, cuál es la idea medular del trabajo que yo quiero desarrollar, entonces no voy a tener ningún problema, ni en el planteamiento, ni en la identificación del tipo de diseño, ni en el planteamiento metodológico, voy a tener todo claro. Entonces, nosotros tenemos que ponerle una pausa importante para poder tener claridad en la identificación de ese interés investigativo que estoy planteando. Otro ejemplo, ¿la morosidad es menor que otras instituciones similares? Por ejemplo, si yo analizo el sector financiero de las cajas y todas las cajas tienen una mora promedio del 4 o 6%, y de pronto yo llego y reviso la información y encuentro una caja que tiene una mora menor al 2.5. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta caja? ¿Qué es lo que está sucediendo con la gestión de la cartera de esta caja? Está sucediendo algo interesante que podría despertar un interés investigativo para poder analizar por qué todas las cajas, en este caso cajas rurales, entidades similares, tienen una mora superior al 4, 5 o 6%, y por qué una caja en particular tiene una mora por debajo del 2.5, del 3%. Es ahí donde nace el interés investigativo. Un ejemplo más, empresas con un sistema de control interno mantienen mayor ROE y mayor ROA. ¿Será que una empresa que implementa o que mantiene un sistema de control interno tiene repercusión en su rentabilidad financiera o en su rentabilidad económica? Entonces miren cómo nosotros vamos encontrando del quehacer profesional, del quehacer contable, un área importante para que nosotros podamos identificar un interés investigativo, un tema de investigación. Entonces lo primero, apreciados estudiantes, que nosotros debemos concentrarnos es en tener claridad respecto a cuál es el tema que yo quiero investigar. Y ese tema que yo quiero investigar, ¿cuál es el origen? ¿Dónde está el interés? ¿Cuál fue el evento anómalo? ¿Cuál fue el hecho atípico que dio origen a este tema, a esta identificación de un interés investigativo? ¿Tengo algunos ejemplos más? Sí, tengo algunos más. Por ejemplo, existe diferencias en la liquidez de las empresas según su estructura de capital. Interesante, ¿no? Cada empresa pues construye su estructura con fondos provenientes de tercero o con fondo propio. ¿Y será que esa estructura repercute o existe algún tipo de vinculación con la liquidez? ¿O es que la liquidez no tiene ninguna relación con la forma como está estructurado el capital de una empresa? Interesante, ¿verdad? Un sondeo a usuarios de un programa de crédito, ¿sí? En un sondeo a usuarios de un programa de crédito se llega a la siguiente conclusión, que el 99% reportan que han sido fieles a ese programa de capacitación. Ya quisieran muchas empresas que entregan créditos así masivos, ¿no?
lograr un nivel de fidelidad de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, yo estoy escuchando la noticia y luego encuentro, por ejemplo, Adra o FASA del Perú en su portafolio de microfinanzas está manteniendo una fidelidad o ha logrado una fidelidad del 99%. Quiere decir que los clientes que llegan difícilmente están desertando, se están yendo. Es ahí un interés investigativo, es ahí un tema de investigación. Ya voy llegando a la parte final. Las investigaciones han mostrado que las empresas con menos de 3 años de vida en el mercado son más propensas a salir del mercado, a retirarse del mercado, que las que tienen más de 3 años. Entonces, empresas que van cerrando, empresas nuevas, empresas que se van manteniendo, las que superan los 3 años. Si ese fuera un dato que yo encuentro en un estudio previo, entonces yo podría intentar también plantear un tema de investigación a partir de este hecho diferenciado. Investigaciones experimentales demuestran que la habilidad para las ventas se desarrolla durante los primeros 12 años de vida. Estoy leyendo, a mi cargo está un área comercial o está un programa de formación empresarial para estudiantes del nivel secundario y entonces yo quiero plantear un tema relacionado a desarrollo de habilidades y estoy leyendo un autor, otro autor y encuentro un artículo que dice que se han hecho investigaciones y se han identificado que las habilidades para el tema de las ventas las tenemos que desarrollar en estudiantes de 12 años, menores de 12 años. Entonces, en esa información yo encuentro un hecho particular y es ahí donde yo empiezo a gestar esa semillita para un futuro proyecto de investigación. Y me parece que esta es la última. Empresas involucradas en procesos de mejora continua y que cuentan con certificaciones de calidad presentan mejor performance para ingresar a mercados globales. Con estas famosas normas internacionales de las OSHAs, de los ISOs, de las normas HACCP. De repente yo estoy leyendo como contador, estoy queriendo incursionar a nuevos mercados y luego digo, wow, pero mira, todos estos estudios indican que las empresas que tienen mejor chance para entrar a mercados globales son aquellas empresas que tienen certificación. Y entonces desarrollo y planteo un interés investigativo que posteriormente se me va a convertir en mi tema de investigación. Y ahora sí, con este término, interés investigativo, tema de investigación, voy a pasar a la segunda parte. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque tu tema de investigación, que en la primera fase lo has identificado, lo has evaluado, lo has consultado, ahora ese interés se convertirá en tu tema y tu tema se convertirá en tu variable de investigación. Vamos a continuar con la segunda parte y entonces vamos a tocar aspectos relacionados a las variables. Cada vez que nosotros queremos trabajar un proyecto de investigación, metodológicamente existe una estructura, que luego lo voy a presentar. Pero lo primero que nosotros tenemos que enfrentar es la definición de mi variable. Y entonces muchos a veces nos preguntamos, pero ¿y cuán complicado se define una variable? ¿Qué es una variable? ¿Cómo identifico la variable? Entonces, si es que en algo ayuda, yo les quiero decir que tu variable es tu tema de investigación. La variable se gesta a partir de tu tema de investigación. Entonces, por ejemplo, permítanme presentar, esto no es una conferencia que nos va a dar tiempo para estar explicando al detalle, pero con los ejemplos yo pienso que nos va a quedar el tema claro. Por ejemplo, hay una primera variable que se la conoce como variable neutra. Una definición metodológica que forma parte, digamos, del quehacer de la investigación. ¿Correcto? Se ha denominado, varios autores denominan a este tipo de variable como variable neutra. Por ejemplo, la morosidad. Si es que yo quisiera estudiar la morosidad solo como morosidad, entonces yo estaría planteando mi tema de la morosidad como una variable del tipo neutra.
una variable que va a ser administrada de manera exclusiva. Voy a estudiarla de manera individual. Ahí estamos tratando acerca de una variable del tipo neutra, ¿correcto? ¿Y qué tipo de estudios me va a brindar, qué tipo de investigaciones yo podría hacer con una variable neutra? ¿Sí? Entonces ya estamos entrando a lo que son tipos de investigación. Entonces tú podrías plantear, por ejemplo, una investigación del tipo diagnóstico, ¿correcto? Entonces miren, mi tema, mi variable. Ahora voy a analizar mi variable. ¿La variable la voy a analizar sola? Si la voy a analizar sola de manera exclusiva, entonces esa variable se va a denominar variable neutra, ¿correcto? ¿Y qué estudios yo puedo hacer con una variable neutra? Usted puede hacer un estudio del tipo diagnóstico, un estudio también del tipo descriptivo, un estudio del tipo comparativo. Ah, interesante, ¿no? Entonces, mi variable, que en este caso es la morosidad, me podría llevar, por ejemplo, a hacer un estudio del tipo diagnóstico. Yo quiero hacer el diagnóstico de la morosidad en las cajas rurales, ¿sí? Yo quiero hacer el diagnóstico de la morosidad en los programas de crédito de las ONGs peruanas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando realizar una investigación del tipo diagnóstico con una variable neutra denominado morosidad. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente variable. Ahora vamos a presentar una segunda variable a la que se denomina variable asociada. Atentos, primero variable neutra, ahora variables asociadas. Cuando nosotros trabajamos con variables asociadas, entonces nosotros tenemos que pensar en dos variables. Para que haya asociación, tiene que haber dos variables. No puedo hacer una asociación con una sola variable, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo he elegido dos variables, una de ellas la liquidez y otra la rentabilidad. Miren, entonces, la liquidez será una variable asociada, la rentabilidad será una segunda variable asociada. Entonces, ahora, mi tema ya no sería solamente un tema único, sino sería un tema que va a intentar, o dicho de otra manera, si se entiende mejor y si ayuda, podríamos tener dos temas, ¿sí? El tema de la liquidez y el tema de la rentabilidad, pero con una variante. No la voy a tratar la liquidez como una neutra, no la voy a tratar la rentabilidad como una neutra, sino la voy a tratar como que una está asociada con la otra. Una tiene que ver algo con la otra, o por lo menos a nivel de interés investigativo se espera eso. Se espera que exista algún tipo de relación entre la liquidez y la rentabilidad. Que no exista relación entre la liquidez y la rentabilidad. Cualquiera que sea el planteamiento, entonces nosotros estamos tratando variables asociadas. Y entonces, ¿qué estudios yo podría hacer con variables asociadas, ¿no? Los estudios que se plantean para variables asociadas son los estudios denominados investigaciones correlacionales, ¿no es cierto? ¿Cómo se plantea? Luego yo tengo algunos ejemplos de cómo se plantean los problemas para investigaciones correlacionales, pero permítanme explicarle de la siguiente manera. Si yo tengo en mi mano izquierda la liquidez y tengo en mi mano derecha la rentabilidad, entonces yo tengo que buscar algún tipo de relación. Por ejemplo, a mayor liquidez, mayor rentabilidad. Estamos hablando de un tipo de relación a la cual se denomina relación o correlación directa. A mayor liquidez, menor rentabilidad. Estamos viendo que hay una correlación también, pero es una correlación del tipo inversa, porque la liquidez, a mayor liquidez, menor rentabilidad. Existe correlación, pero es una correlación inversa. Entonces, a mayor liquidez, mayor rentabilidad, o a menor liquidez, menor rentabilidad, si las dos suben o las dos bajan, estamos hablando de una correlación directa. Pero también puede el estudio presentar que a mayor liquidez, menor rentabilidad. O a menor liquidez, mayor rentabilidad. También existe una correlación, pero sería una correlación del tipo
inverso. Y lo otro puede hacer, pues, ya la tercera opción, que a cualquier nivel de liquidez, cualquier nivel de rentabilidad. Entonces ahí estaríamos frente a un estudio que no es correlación, que no existe correlación entre la variable liquidez y la variable rentabilidad para el ejemplo que estoy desarrollando, estoy tratando de explicar. Una tercera y cuarta variable, yo creo que con esto va a estar bueno por el tema de hoy, por el tiempo. Podemos estar hablando de una variable independiente y de una variable dependiente, ¿correcto? Una es causa, la otra es efecto. Creo que todos hemos en algún momento enfrentado un tema causal en la que una pues es motivo de la otra o una ocasiona la otra. Un evento influye o afecta, que sería la palabra más adecuada, afecta al evento número 2. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, en una variable independiente tocar un tema, una variable que sería la estructura financiera. Y en una segunda variable, la variable dependiente, podríamos hablar de la rentabilidad. Pero miren, ahora ya no estoy hablando de un estudio correlacional para hablar de variables asociadas. No estoy queriendo asociar una variable con la otra variable, sino estoy tratando a una variable como independiente y a la otra como dependiente. Y entonces, ¿qué tipo de estudios nosotros podríamos desarrollar cuando manejamos variables independientes y variables dependientes? Estaríamos frente a estudios del corte explicativo, ¿sí? El corte explicativo. Hay un tipo también adicional que son los experimentales, que tienen alguna variante preexperimentales, cuasi experimentales, experimentales puros, que también tienen la participación de estas dos variables, pero tienen una variable adicional que es la variable interviniente. Pero en este momento no lo he presentado en la pantalla para evitar, digamos, quizás por el tiempo no pueda explicar con detalle, ¿no? Entonces, si resumo esta parte, este slide, con respecto a las variables, yo debería resumirlo más o menos de la siguiente manera. En la primera parte, yo desarrollé interés investigativo, ¿verdad? Y traté de llegar a mi tema. Ese tema se va a convertir en mi variable. Y en la segunda parte, en este momento que estoy hablando del segundo slide de las variables, yo tengo que ahora conocer cómo voy a empezar a gestionar mis variables. Las voy a gestionar como una variable neutra, la voy a gestionar como una variable asociada, la voy a gestionar como una variable independiente, como una variable dependiente, y cada una de esa forma en que yo encare mi variable me va a generar tipos de investigación diferenciadas. ¿Recuerdan? La variable neutra para una investigación del tipo diagnóstico, del tipo descriptivo, del tipo comparativo. Una variable del tipo asociada para un estudio correlacional, que es bastante, digamos, conocido, bastante clásico en las investigaciones contables. Y también vamos a entrar a considerar las variables independientes, las variables dependientes para estudios del corte explicativo. ¿Correcto? Entonces, ahora voy a pasar a mostrar algunos ejemplos. Por favor, estemos concentraditos. He preparado algunas matrices. El MAPIC es un término acuñado por un investigador de la ciudad de Puno, el doctor Charaja. Entonces, la matriz, la definición MAPIC no es autoría de mi persona, sino los méritos pues al doctor Charaja, de quien proviene esta matriz. ¿Ok? Y este planteamiento de la matriz del problema de investigación científica. Miren, lo que yo quiero anotar aquí es ¿dónde llegó mi variable? ¿Dónde llegó mi tema? ¿Sí? Yo tengo aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, en la columna que dice variable, dice acceso al financiamiento. Entonces, el acceso al financiamiento, que ahora lo estoy administrando como una variable, atentos, como una variable, en algún momento fue mi tema de investigación y en algún momento se gestó a partir de un interés investigativo. Ahora, ya definida la variable, la voy a colocar en la primera columna de mi matriz, ¿correcto? En la primera
columna de mi matriz. Esta, de paso, es una matriz para un estudio del tipo diagnóstico. Pero yo quiero presentarle porque quiero que todos seamos conscientes que antes de iniciar cualquier trabajo de investigación, nosotros deberíamos dedicarle un tiempo particular para poder hacer el planteamiento, para poder tener mi mapping, para poder tener mi problema bien planteado. Estimados, si es que nosotros invertimos el tiempo necesario para poder tener una matriz bien planteada, yo les aseguro que no vamos a tener ningún inconveniente en lo que viene a continuación. Entonces, permítame presentar, y ya tengo mi tema, ya tengo mi variable, primera columna, acceso al financiamiento. En la parte inferior ustedes van a ver un recuadro que dice tema, para que no se vayan a olvidar. Ahora, después de las variables, yo tengo que recurrir a mi variable, dividirla, pero de manera hábil, de manera, vamos a decir, inteligente, de tal manera de que esa división me permita administrar mi variable con mayor facilidad. A esa división, a esa probable división, se la conoce como dimensiones, ¿correcto? Pero esas dimensiones no son dimensiones que vienen por ocurrencia de cualquier investigador. A mí se me ocurre estudiar la liquidez de esta manera o de la otra manera. No, las dimensiones no es que a mí se me ocurra. Las dimensiones tienen que venir de teorías existentes. O sea, tiene que estar documentada. Yo no puedo dimensionar de cualquier forma, ¿correcto? Entonces, yo tengo que hacer la división de mi variable con el apoyo de la teoría existente. Es por eso que es muy importante que el investigador, pues en este proceso inicial del planteamiento de su tema, lea, participe de eventos, consulte con un docente, consulte con algún contador, busque orientación de especialistas, revise tesis existentes, artículos de bases de datos fiables, y entonces es un ejercicio bastante interesante. Y de paso aprovecho a decirle que cuando el investigador concluye su tesis, cuando concluye su investigación, pues se vuelve prácticamente en un experto de su variable. Ese es uno de los beneficios, digamos, del investigador, ¿no? Inicialmente, de repente, no conozco muy bien mi variable, pero a medida que estoy revisando, consultando, participando de un evento, cuando termina mi investigación, prácticamente yo me vuelvo un experto de mi variable, ¿no es cierto? Entonces, planteamos la variable, mucha revisión bibliográfica, mucho acceso a bases de datos confiables, para luego yo poder conseguir una estructura sustentada en bases teóricas para hacer el dimensionamiento o definir las dimensiones de mi variable. Y luego que yo ya lo tengo dimensionado, por ejemplo, el acceso al financiamiento, yo lo he colocado en este ejemplo 4 dimensiones. El financiamiento propiamente dicho, el acceso al financiamiento, instituciones que ofertan productos financieros a las MIPE y características de los productos financieros ofertados. ¿Sí? De paso que esta matriz fue para un estudio de años anteriores. Entonces, luego que yo tengo las dimensiones, voy a trasladarme hacia la tercera columna que tiene que ver con los indicadores. Alguien una vez me pregunta, profesor, ¿realmente la variable es la que varía? ¿O qué es la que varía? Porque dentro de las definiciones siempre nos gusta tener algunas precisiones, ¿no? ¿Realmente la variable es la que vamos a hacer variar en el estudio? Entonces, a modo de reflexión, yo les podría decir que la que realmente varía, la que realmente tú vas a administrar, la que tú vas a manipular, la que realmente se va a movilizar, son los indicadores. La data que tú vas a captar, la data que tú vas a procesar, la data que tú vas a interpretar, si bien es cierto, corresponden a la variable, pero tú la vas a gestionar a partir de la información que proviene de los indicadores. Entonces, solamente para mencionarlas, para financiamiento, por ejemplo, hemos colocado un indicador
instrumentos de financiamiento, y para hacer un poquito corto, para poder avanzar, en características de los productos financieros ofertados. Por ejemplo, yo he colocado el indicador líneas de crédito y características de crédito. Y esta columna de indicadores, sin lugar a dudas, va a tener una cuarta columna que vamos a denominarla ítems. ¿Qué significan los ítems? Recuerden que estas preguntas, dependiendo cómo yo voy a obtener la data, se pueden, por ejemplo, trasladar a un cuestionario. Si es que yo voy a capturar la data con una encuesta, entonces se va a ir a un cuestionario. Entonces, los ítems son nada más ni nada menos que el número de las preguntas que forman parte de un futuro cuestionario, ¿no? Por ejemplo, para el indicador instrumentos financieros, yo estaría formulando una pregunta número 15, una pregunta número 16, que en este momento no los voy a mostrar, pero el ítem simplemente refleja el número de la pregunta que va a ayudarme a captar la data para administrar ese indicador. Y por ejemplo, para la columna ítems que dice FS, estamos hablando de fuentes secundarias. Quiere decir que esa data no la voy a obtener vía un cuestionario o vía una revisión documentaria, sino esa data la voy a obtener vía fuentes secundarias. O sea, va a haber una base de datos que me va a proveer esa información. Base de datos probablemente de una, si es tema de financiamiento, de repente de una caja rural, de una pyme, de una ONG, a la cual yo voy a acceder para poder responder los indicadores de las otras dimensiones. Entonces, miren, esta matriz está administrando una sola variable. Por lo tanto, si es una sola variable, yo voy a estar frente a una investigación ¿de qué tipo? ¿De tipo correlacional? No, porque necesito dos. ¿Del tipo explicativo? No, porque necesito dos. Estoy frente a un estudio del tipo diagnóstico, porque solo tengo una variable. Y a esa variable la vamos a denominar variable neutra, no se olvide, ¿correcto? Entonces yo podría hacer un estudio del tipo diagnóstico o un estudio del tipo descriptivo. O también una variante un poquito diversa, un estudio del tipo comparativo. Pero tengo una sola variable. Atentos, tengo solo una sola variable. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos. La variable neutra tiene su matriz y nos lleva a estudios del tipo correlacional. Del tipo diagnóstico, comparativo o descriptivo. Ahora, permíteme presentarle ahora una matriz, pero con dos variables, ¿correcto? Entonces, de inmediato, ustedes ya podrían preguntarse, ¿una matriz con dos variables podría trabajar un estudio diagnóstico? La respuesta, atentos, la respuesta es sí. Yo puedo hacer un estudio de diagnóstico con dos variables, pero cada variable la tendría que administrar como variable neutra. O sea, gestión sería neutra y rentabilidad sería neutra. Entonces, sí, yo puedo hacer un estudio del tipo diagnóstico con 2, con 3, con 4, con 5 variables. Pero la forma como voy a administrar la variable va a ser de forma neutra. O la voy a tratar como una variable neutral. ¿Correcto? Pero este matriz no lo he planteado para un estudio del tipo diagnóstico, sino más bien quisiera conversar con respecto al estudio del tipo correlacional. Miren, yo tengo una primera variable de gestión y la gestión la voy a correlacionar, voy a buscar algún tipo de relación con la variable 2, que en este caso sería la variable rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Cómo voy a administrar cada variable? ¿Las voy a administrar como variable neutra? No, sin lugar a dudas, no puedo, porque va a ser para un estudio correlacional. Entonces, ¿cómo la voy a administrar? Las voy a administrar como variables asociadas, correcto, como variables asociadas. Porque si yo la administro como neutra, no podría ser un estudio correlacional. Si la administro como independiente, tendría que irme a una explicativa o a una experimental. Pero en este caso yo la quiero administrar para un estudio correlacional. Entonces, mi variable rentabilidad sería una variable asociada, mi variable gestión sería una variable asociada. Y la mecánica es la misma. Igual tengo que dimensionar la variable 1, tengo que dimensionar la variable 2. Tengo que buscar los indicadores para cada una de las dimensiones de la variable 1 y tengo que seleccionar los indicadores para cada una de las dimensiones de la variable 2. Por ejemplo, en la variable 2 rentabilidad,
y yo estoy dimensionando con rentabilidad financiera y rentabilidad económica. Y el indicador para la rentabilidad financiera sería el ROE. Y el indicador para la dimensión rentabilidad económica sería ROA. ¿Correcto? La mecánica es la misma, solamente que ahora tengo que tratar a dos variables. Y recuerden, si es un estudio correlacional, cada una de las variables van a ser administradas como variables asociadas. Me parece que es la misma. Ok. Entonces, ahora voy a entrar ya a la parte final. Voy a intentar recapitular, por favor, no olviden que lo primero, para poder nosotros trabajar una variable contable, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar eventos anómalos, eventos atípicos. Nosotros tenemos que despertar ese interés investigativo de algo. Yo no puedo decir, voy a desarrollar un proyecto y no me inspiro en nada, no me fundamento en nada. Entonces, lo primero que tengo que buscar son despertar ese interés investigativo tras la identificación de algún hecho atípico, hecho anormal, que no sucede regularmente, sino que sucede de manera particular. Ahí está mi despertar. La mora baja o la mora alta, la rentabilidad alta o la rentabilidad baja, empresas que quiebran, empresas sanas, empresas que publican en el SMV, empresas acogidas al RUS. Por alguna parte tiene que aparecer el interés investigativo. Ese interés investigativo me va a llevar a mi tema de investigación, la morosidad, la liquidez, la rentabilidad. Y luego que yo tengo mi variable, mi tema la voy a convertir en mi variable. Y una vez que tengo mi variable, tengo que definir qué tipo de variable yo quiero manejar. ¿Voy a manejar una variable neutra? ¿Voy a trabajar con una variable asociada? ¿O voy a trabajar con una variable independiente dependiente? Y sin lugar a duda, como yo administre mi variable, me va a llevar a algún tipo de investigación. Una investigación de tipo diagnóstico, una investigación del tipo correlacional, o una investigación del tipo explicativa o experimental. Entonces, yo quiero llegar a esta parte final explicando un poquito estos dos términos que a veces nos confunden. Y de paso que hasta uno mismo que está en el negocio de la investigación, cuando lees un autor lo plantea de una manera, cuando lees otro autor lo plantea de otra manera, y todos pues justifican y todos tienen razón de algún modo, ¿no? Pero entonces yo quiero presentarles el primer cuadrito que tiene que ver con tipo de investigación. Yo creo que si nos dejamos conducir con una primera base y tenemos claro estos tipos, ya cualquier autor que venga seguramente no vamos a tener dificultad para poder comprender. Entonces, hablemos de los tipos de investigación. Cuando hablamos de investigación, ¿cuántos tipos hay? ¿No? Yo creo que una base importante podría ser presentar estos 4 tipos de investigación. Una investigación del tipo diagnóstico, una investigación del tipo correlacional, una investigación del tipo explicativo, una investigación del tipo experimental. ¿Y a qué tipo de respuestas, a qué tipo de preguntas, responden este tipo de investigación? Por ejemplo, para una investigación tipo diagnóstico, usted va a encontrar el planteamiento más o menos de este tipo, el planteamiento del problema de este tipo. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se logra? El cómo, ¿sí? Es la pregunta clásica para un estudio del tipo diagnóstico, ¿sí? Para el tipo correlacional van a encontrar el planteamiento más o menos tras esta interrogante. ¿Cuál es el grado de relación? ¿Cuál es el nivel de relación? ¿Sí? Cuando ustedes vean una investigación que su problema está planteado con cuál es el nivel de relación o cuál es el nivel de, ustedes están frente a una investigación del tipo correlacional. Cuando ustedes encuentran un planteamiento con esta interrogante, ¿por qué se produce? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros tratamos de dar respuesta a los por qué, nosotros estamos frente a investigaciones del tipo explicativo, ¿no? Y cuando nosotros estamos frente
a investigaciones del tipo experimental, el planteamiento más o menos de la siguiente manera: ¿en qué medida se resolverá? ¿Sí? ¿En qué medida este sistema puede ayudar a? Entonces estamos frente a el planteamiento de un estudio del tipo explicativo, ¿no? Entonces vamos a repasar el tipo diagnóstico para una interrogante como una correlacional para verificar cuál es el grado de relación entre una variable asociada y la otra, para un estudio explicativo, ¿por qué? ¿Sí? Buscar la razón, ¿por qué? Para explicar, ¿no? ¿Por qué se produce este evento? ¿Por qué la mora es tan baja o por qué la rotación de cuentas por cobrar es tan baja o tan alta? ¿Por qué la rentabilidad, ¿sí?, está en este nivel? Y finalmente, para un estudio del tipo explicativo, ¿en qué medida se resolverá? Entonces, yo espero que esta clasificación de los tipos nos ayuden a poder tener claro qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Y el otro término es diseño. El otro tipo es diseño. Entonces, un autor muy renombrado, el señor Hernández Sampieri, él escribe una definición para lo que es, para intentar describir qué es diseño de investigación. Y él dice que el término de diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Entonces el diseño viene a ser como cuál es el arte, cuál es el conjunto de argumentos que yo voy a incorporar a mi estudio para poder llegar a una conclusión. Entonces nosotros en diseño, por ejemplo, vamos a encontrar una primera característica, digamos, una primera forma del diseño, que tu estudio puede ser transversal o puede ser longitudinal. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando usted hace la toma de la data en un solo momento, usted captura la data en un solo estado financiero, usted revisa en un solo momento el registro de compras, en un solo momento el PDT, entonces usted está frente a un diseño del corte transversal. Pero si es que usted va a hacer un estudio en las empresas que publican o que cotizan en la bolsa y vas a estudiar años 2010, 2011, 2012, 2013, vas a analizar la liquidez de 5 años, entonces tiene 5 tomas diferentes. A esos estudios se les reconoce como estudios longitudinales, ¿no?, que forma parte de la característica del diseño de tu trabajo. Un estudio puede ser, en su diseño, puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo o proyectivo, ¿no? Entonces un estudio retrospectivo es aquel que va a analizar data antigua, data existente, data histórica, mientras que una investigación que se proyecta hacia el futuro es un estudio del tipo proyectivo. Entonces estamos frente a un diseño retrospectivo o prospectivo o proyectivo, ¿correcto? Nosotros también podríamos hablar de otro tipo de diseño. Algunos autores indican que el diseño propositivo no es diseño, sino es tipo. Bueno, ya no voy a entrar a discutir en este momento, pero yo lo he colocado como parte del diseño. Ustedes han visto esas investigaciones que son propuestas, ¿sí? Hay investigaciones que son propuestas. Por ejemplo, el diseño y la implementación de un sistema de costos es un estudio propositivo. ¿Sí? El diseño y la implementación de un sistema de control interno es un estudio propositivo, ¿correcto? Entonces, la variante que va a tener tu investigación sería un diseño del corte propositivo. A otros autores lo llaman aplicativo, ¿correcto? Los diseños aplicativos tienen una variante interesante también, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de los presupuestos maestros. Los presupuestos maestros fueron configurados para empresas industriales. Entonces yo podría buscar, por ejemplo, un aplicativo, ¿no? Y yo podría plantear mi trabajo así, en diseño. El presupuesto maestro que inicialmente fue construido para empresas industriales, ¿se podrá utilizar en empresas de servicio? Mire, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un trabajo en el diseño del corte aplicativo. Una teoría que se aplica, o un conjunto de herramientas aplicada para un entorno, yo quiero desarrollarla, yo lo quiero adaptar,
yo lo quiero experimentar, lo quiero probar en una empresa de otro giro, en este caso en una empresa de servicio. Entonces estamos frente a un diseño aplicativo, adaptación de una teoría en un nuevo escenario. Y hay un diseño bastante interesante que está muy en boga, que son los estudios predictivos o los estudios de pronóstico, ¿no? Que se apoyan mucho en esta técnica de las minerías de datos, ¿no? De los estudios de serie de tiempo con minería de datos, donde se encuentra con un volumen importante de información, mucha información, bases de datos inmensas de información, sobre las cuales se busca un comportamiento histórico y se busca intentar predecir qué es lo que va a venir en nuevo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos frente a un estudio del corte predictivo de pronóstico. Miren, entonces, cuando nosotros hablamos de diseño, nosotros estamos frente a cómo nos organizamos, a cómo mi investigación va a poder llegar a buen recaudo. Entonces, defino mi tipo, defino mi diseño, ¿correcto? Entonces, de esta manera, nosotros vamos llegando. Yo voy a presentar un par de slides más de un par de ejemplos para que ustedes puedan ya ir sondeando esta primera parte e ir disfrutando de lo que es la investigación en contabilidad. Recuerden, interés investigativo, 2, mi tema, 3, mi variable. Después de mi variable, tengo que ir a ver el tipo de investigación, luego del tipo, mi diseño de investigación, y luego nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Ok, estaba olvidando la unidad de estudio, que es muy importante, ¿no? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la morosidad o la evasión tributaria de los señores que alquilan habitaciones, entonces yo tengo que tener claro cuál es mi unidad de estudio. Si yo le quiero preguntar o yo quiero ver el nivel de evasión del que renta, yo no le puedo preguntar a su inquilino. Yo tengo que hacerle el cuestionario al que renta, ¿no es cierto? Si yo quiero medir el nivel de conocimiento del estudiante, pues mi unidad de estudio será el estudiante. Yo no puedo medir el nivel de conocimiento del estudiante y preguntarle, qué sé yo, al chofer de la combi. De repente el chofer de la combi me puede dar una percepción, una idea, una opinión. Pero si mi unidad de estudio es medirle el nivel de conocimiento, el nivel de evasión, lo que sea, al estudiante o al empresario, él es mi unidad de estudio, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener unidades de estudio como instituciones, la universidad, ADRA Perú, una municipalidad. Nuestra unidad de estudio podrían ser personas, estudiantes de quinto año de la Escuela Profesional de Contabilidad, docentes, contadores públicos colegiados certificados. También nuestra unidad de estudio podría ser las empresas industriales, empresas públicas, qué sé yo, pueden ser las regiones, la región Macrosur, Latinoamérica. Entonces, miren, estamos frente a lo que es la unidad de estudio. Es importante porque a veces la investigación está bien planteada, pero se nos escapa la unidad de investigación. Entonces yo tengo que preguntar al empresario y en vez de preguntarle al empresario, le pregunto a cualquier otra persona. Y entonces la investigación deja de ser consistente, deja de tener la fuerza que demanda y por ende pues las observaciones que correspondan, ¿no? Entonces, dicho este detalle, yo paso a presentar, voy a obviar este slide y entonces voy a llegar a este nivel. Miren, aquí tenemos un problema formulado aplicando a modo de resumen lo que hemos venido hablando a continuación. ¿Por qué quiero quedar en el planteamiento del problema? Algunos expertos dicen que si usted tiene claro cuál es el problema, si usted tiene claro y bien definido cuál es su problema, prácticamente tiene más del 60% de la posibilidad de dar solución a su problema. El problema es que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta y no tenemos claro cuál es el problema. Pero a un problema bien formulado se va acercando a una solución posible, ¿no? Entonces yo quiero ir terminando explicándoles un poquito respecto a lo que es
la formulación del problema, cómo nosotros encontramos en el planteamiento del problema todo un resumen de lo que he venido conversando ahora, pero a la vez teniendo conciencia de que a un buen problema planteado, una alternativa factible, una alternativa que se va acercando a que sea realidad, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo acá un problema para una investigación descriptiva que dice: ¿cuál es el nivel de morosidad que experimenta el programa de bancos comunales de la ONG Finca de la ciudad de Huamanga el año 2016? De paso que estas son planteamientos de los problemas que lo hemos formulado, no es que esta venga de algún estudio anterior. Entonces, primero miren, ¿qué tenemos ahí? Perdón, ahí. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos del tipo y de diseño? Y nosotros hablábamos del tipo diagnóstico o del tipo correlacional o del tipo explicativo, y luego cada una de ellas tenía una pregunta, ¿sí? Cuando nosotros entramos a un estudio del tipo diagnóstico, del tipo descriptivo, ¿cuál era la pregunta, recuerdan? ¿Cómo empezaba? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es? ¿O cómo es? ¿No es cierto? Entonces, miren cómo ese concepto que proviene de tipo y del diseño me va a ayudar en el planteamiento. Entonces, mi problema debería ser planteado cómo es, cuál es. ¿Estamos? Ahora, ¿qué viene? Viene la variable. Viene la variable. Si yo estoy frente a un estudio del tipo diagnóstico descriptivo y estoy usando una variable y esa variable es neutra, entonces inmediatamente adjunto la variable. Entonces sería: ¿cuál es el nivel de la variable? ¿Cuál es el nivel de la morosidad? ¿Estamos? Excelente, ¿no? Entonces, tipo, variable. Después de tipo y variable, ¿qué viene? Viene la unidad de estudio. Atentos, la unidad de estudio. ¿Cuál es el nivel? Responde a tipo. Morosidad, tema variable. Programa de bancos comunales de la ONG Finca, responde a la unidad de investigación. Finalmente, ya para completar la estructura de una pregunta, hay que colocar la ubicación donde se haría el estudio, el dónde. En este caso, el estudio se haría no en todo el Perú, sino el estudio se va a hacer en la ciudad de Huamanga. Y finalmente, hablar del periodo, ¿no es cierto? El estudio, ¿de qué periodo versa? ¿O a qué periodo le corresponde? 2010, 2015, 2016, entre otras, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros formulamos una pregunta para un trabajo de investigación del corte descriptivo. Está nuestro tipo, nuestro diseño, está nuestra variable, nuestro tema, está dónde vamos a hacer el estudio, está cuál es la unidad de investigación, primero, perdón, luego dónde y luego la fecha. Esto es para un estudio del tipo descriptivo. Y ahora, uno más para el tipo correlacional. ¿Recuerdan la pregunta para el correlacional? ¿Sí? ¿Existe relación? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de relación? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora miren cómo lo estamos formulando. Tipo y diseño. ¿Existe relación significativa? ¿Después qué venía? ¿Recuerdan? ¿Vendrá una variable o dos variables? Si es un estudio correlacional. Dos variables, correcto, tienen que venir dos variables. Entonces primero viene una variable 1 y luego viene una variable 2. Una variable 1 que lo estamos llamando estructura de capital, ¿correcto? Tipo, existe relación. Variable 1, estructura de capital. Variable 2, rendimiento sobre la inversión. Y luego se repite lo mismo. Primero, unidad de estudio. ¿Quiénes? En las empresas agroindustriales. ¿Dónde? Ahí se me fue el PowerPoint, perdón, no está. Empresas agroindustriales de la región de San Martín, ¿correcto? Y luego el periodo, el año 2016, ¿correcto? Entonces, yo espero que estos momentos que hemos pasado juntos nos ayuden a poder entusiasmarnos por los trabajos de investigación, para que la investigación no sea... probablemente en la sesión anterior ustedes han visto, no sea una tarea solo para genios, como dicen los mitos, ¿no? Que la investigación no tiene que ser un ratón de biblioteca para que seas un buen investigador, o tu coeficiente intelectual tiene que ser superior, para nada, ¿no? Yo creo que mucha disciplina, yo pienso que mucha dedicación
ponerle el entusiasmo que cada uno manifiesta, y entonces seguramente nuestros trabajos van a llegar a buen recaudo, ¿no es cierto? Entonces, debo llegar a la parte final. No se olviden, primero, querido estudiante, desarrolla en ti un interés. ¿Cuál es tu interés investigativo? Ese interés investigativo no va a llegar cerrando los ojos y ¡suah! Ya está el interés investigativo. No, de ninguna manera. Ese interés investigativo tú lo tienes que provocar, tú lo tienes que promover, leyendo, explorando, preguntando, participando en eventos, y ese interés va a generar en ti tu famoso tema. Y ese tema se va a convertir en tu variable. Ese variable hay que llevarlo a un diseño, a un planteamiento metodológico, para lo cual tú tienes que tener claro tu tipo, tu diseño, tu unidad de estudio, y entonces tú podrás formular. De ese tema tendrás que formular tu interrogante, tendrás que plantear tu problema de investigación. Y si tu problema de investigación está bien planteado, tu matriz está bien planteado, no tengas ningún inconveniente, porque todo va a venir de manera sencilla. Vendrán los objetivos, vendrán las hipótesis, que seguramente en algún momento tocarán este tema, pero no debemos tener ningún inconveniente. ¿Ok? El tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por su atención, y con gusto, mi nombre es Arturo Zúñiga, y cualquier cosa pues estamos para servirle. Muchísimas gracias.